tengo la regla un mes, luego pasan 50 días hasta que vuelvo a tener la regla. O sea, si los hombres descansan mal o tienen un sueño que no es reparador, la síntesis de testosterona puede disminuir. Importante, la regla no debe doler. Aquí habría que consultar a un especialista qué es lo que está pasando. Las mujeres necesitamos dormir un poquito más que los hombres. Por eso decimos tanto, no insistimos tanto en evitar pantallas, evitar luz por la noche, porque... Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bello es mimir. Hoy nos adentramos en un tema que conecta dos mundos que nos afectan a todos, hormonas y descanso. Y para ello contaremos con una invitada muy especial, Belén Siscar. Es nutricionista, experta en salud hormonal y en bienestar integral. Bienvenidos a Qué bello es mimir, el podcast donde el descanso es una cosa seria, pero no tanto. Belén, bienvenida. Yo creo que tenemos por delante un episodio muy bueno porque vamos a hablar de algo muy concreto que son las hormonas, pero que al final nos afectan a todos, ¿no? Totalmente, al final es una cosa que nos afecta tanto a hombres como a mujeres y que es súper importante que lo hablemos y lo comentemos. Y cuando hablamos, ya para empezar a meternos en materia, cuando hablamos de salud hormonal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues podríamos definir la salud hormonal como el correcto equilibrio y el funcionamiento óptimo de las hormonas en nuestro cuerpo. ¿Y qué hormonas son las responsables directamente, las que nos impactan en nuestro descanso y en nuestra calidad del sueño? Pues aquí tenemos como 3 hormonas que son las más relevantes: la melatonina, la serotonina y el cortisol. La melatonina yo creo que es la reina, ¿no?, que todo el mundo conocemos y nos suena cuando hablamos de descanso. La melatonina lo que hace es regular el ciclo sueño-vigilia y ayuda a la inducción del descanso. Es como una forma de decirle a nuestro cuerpo, es hora de dormir. Vale, para producirla necesitamos ingerir triptófano con la alimentación, que luego este triptófano se convierta en serotonina y luego la serotonina se convierte en melatonina. Madre mía, qué proceso. Vale. Exacto. Entonces, para que se dé esta última transformación es súper importante la oscuridad. Por eso decimos tanto, no insistimos tanto en evitar pantallas, evitar luz por la noche, porque nos puede interferir en esta última conversión de serotonina a melatonina. Luego la serotonina obviamente es el precursor, no es un neurotransmisor, precursor de melatonina, y también tiene mucha relevancia en el estado de ánimo. Es una de las hormonas, ¿no?, de la felicidad. Y luego tenemos el cortisol, que no tiene nada que ver, de hecho es como un poquito contrario a la... Exacto, a la melatonina. El cortisol, que es la hormona del estrés, que yo creo que también todos, por desgracia, la conocemos, y el cortisol lo que hace es que tiene un ciclo totalmente distinto. Hemos dicho que la melatonina se empieza a producir por la noche, con la oscuridad, ¿vale?, y alcanza su pico máximo durante la noche. El cortisol es al revés. El cortisol empieza a sintetizarse con la luz por el día y de hecho por la noche tendríamos que disminuir mucho. Si tenemos situaciones que nos generen estrés continuo y que eleve ese cortisol, también nos va a afectar al descanso, claro, porque por la noche, que no tocaría, estará un poquito más elevado y hará que pues, el descanso sea peor en cuanto a calidad, más despertares, o incluso que nos cueste un poquito más conciliarlo. Y es importante por la mañana para levantarnos y activarnos, ¿no? Exacto. O sea, cada cosa en su momento. Efectivamente, cada cosa tiene su momento y su lugar. Y su lugar. ¿Y por qué nos afectan tanto? O sea, nos afectan a si estamos más cansados, más energéticos, al estado del ánimo. ¿Por qué nos afectan tanto las hormonas? Vale, pues nos afectan porque es que las hormonas lo controlan prácticamente todo. O sea, tenemos que pensar que las hormonas las producen las glándulas endocrinas. Y tenemos glándulas endocrinas en casi todos los lugares de nuestro cuerpo. Es decir, en el cerebro tenemos el hipotálamo, en el cuello tenemos la tiroides, los ovarios. Entonces, claro, van a ser responsables de funciones vitales como la reproducción, el descanso, el estado de ánimo, el ciclo menstrual. Entonces, están súper presentes en todo. Exacto. Es algo curioso y por lo que me parece muy interesante el episodio de que creo que no se le dan la importancia que realmente tienen, ¿no? Totalmente, es que al final controlan todo, entonces necesitamos tener ese equilibrio que hemos dicho, ¿no?, que funcione todo de manera óptima para que esté todo fenomenal. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que hay un desequilibrio? Vale, pues aquí es verdad que según qué hormona o qué situación estemos pasando, va a haber unas señales u otras, pero si notamos fatiga crónica, notamos también insomnio, notamos también, nos encontramos, ¿no?, como con cambios de humor inexplicables, también cambios bruscos de peso, y en las mujeres notamos que el ciclo menstrual aumenta o disminuye, pues son señales de que nos dice, oye, algo aquí no está como debería.
Y en el caso de las hormonas, me parece curioso porque creo que en esto, corrígeme si me equivoco, los hombres y las mujeres sí que somos muy diferentes. Me gustaría que hablásemos de ambos. Para empezar, las mujeres, ¿no? Yo creo que con el ciclo menstrual tenemos una oscilación de hormonas más elevada y esto puede repercutir a nuestro descanso, ¿no? Claro, al final tenemos que entender que las mujeres, ¿no? El ciclo menstrual está dividido en 2 fases. La primera fase que va desde el día 1 de menstruación, el día 1 de sangrado, hasta la ovulación, y de la ovulación, la segunda fase, que es la fase lútea, hasta el último día de ciclo. ¿Qué sucede? Que, como tú has dicho, ¿no? Hay un baile hormonal. Al inicio de la fase folicular, los primeros días de sangrado, las hormonas van a estar más bajitas y a medida que se acerca la ovulación va a producirse un pico de estrógenos y después un pico de LH. Posterior a la ovulación van a aumentar estrógenos, pero sobre todo progesterona, hasta que nuestro cuerpo, si no ha habido un embarazo, detecta pues, que no hay un embarazo y entonces vuelven a disminuir. ¿Esto cómo afecta, no? Exacto. Es un baile, es un baile. Durante todo un mes es como muchas fases. Exacto. ¿Y eso cómo nos afecta, no, al descanso? Pues parece ser que sí que hay mujeres que cerca de la ovulación, por ese pico de estrógenos, notan un descanso un poquito más placentero, un poquito, ¿no?, más bueno, y luego es cierto que al final de la fase lútea y los días de menstruación notamos que descansamos peor, que el descanso disminuye la calidad. Vale, por tanto, hay ciertos momentos del ciclo donde el sueño puede ser más reparador y más necesario, y momentos donde nos puede costar más conciliar el sueño. Exacto, lo que hemos dicho, cerca de la ovulación será mejor, y los días de menstruación y los días previos, ya no solo por la parte hormonal, ¿no?, sino pensemos también que estamos más hinchadas, estamos molestas, podemos tener algún calambre, al final estamos sangrando, todo eso también hace que estemos más incómodas, que durmamos peor. Si a esto encima le sumamos que hay muchas mujeres que cursan con dismenorrea, ¿no?, que es dolor en la menstruación, pues obviamente pues aún van a tener las pobres peor calidad de sueño y vamos a dormir peor. Pero aquí sí que, si me permites, sí, importante, la regla no debe doler. Entonces, si notamos eso, que damos mucho dolor, que me afecta el descanso, que ojo, es que me levanto por la noche del dolor que tengo, aquí habría que consultar a un especialista qué es lo que está pasando. Claro, o sea, ¿qué hormonas son las que hacen que te puedas sentir mal los días antes de la menstruación? Porque me has comentado alguna, por ir como... Es que, claro, son muchas cosas. Exacto. Vale, pues depende un poco lo que sintamos al inicio, pueden ser unas u otras, pero si nos notamos un poquito irritables, ¿no?, notamos mucha retención de líquido, incluso podemos notar hasta brotes de acné también, días previos o incluso una semana y algo previo a la regla. Esto se conoce como síndrome premenstrual. Puede ser por la fluctuación de estrógenos, progesterona, que no esté el baile ese que hemos dicho como tocaría, pero también por déficits nutricionales, hay una parte genética, o sea que al final son muchas cosas las que van a influir. ¿Y es lo mismo el síndrome premenstrual que tener simplemente una alteración? ¿O el síndrome premenstrual en sí es algo que está como clínicamente Exacto, el síndrome estudiado? premenstrual son un conjunto de síntomas, ¿vale?, que yo me noto un poquito molesta, un poquito con cierta retención, días previos a la regla, pero es algo, digamos, llevadero. No sería un síndrome menstrual, sería un proceso normal asociado a la menstruación. Si esto ya es más grave o perdura más en el tiempo, que decimos, que estoy una semana entera previo a la regla o incluso 15 días teniendo estos síntomas, ya es lo que se considera síndrome premenstrual. Y ahora me vienen 2 preguntas a la cabeza. Primero, ¿cómo adaptamos y mejoramos nuestro momento de ir a dormir teniendo todo este vaivén de hormonas? ¿Qué podemos hacer nosotras? Vale, pues aquí es verdad que no hay algo universal o un protocolo que podamos decir, venga chicas, seguimos todas esto y vamos a dormir maravillosamente bien. Aquí yo creo que lo importante es conocernos, el autoconocimiento y saber si yo veo que en cierto momento del ciclo descanso peor, duermo peor, voy a intentar pues esos días ser un poquito más consciente, hacer una mejor higiene del sueño, intentar incluir alimentos ricos en triptófano, como por ejemplo las almendras, los frutos secos, las aves. Vamos a intentar también pues, reducir esos días el consumo de bebidas estimulantes, como el té, el café o el chocolate, ¿no? Como esos pequeños tips que podemos hacer, vamos a estar más presentes y vamos a estar más atentas a realizarlos esos días. Eso es la siguiente pregunta que te quería hacer. Entonces, ¿la alimentación podríamos decir que repercute directamente en cómo podemos mejorar nuestro descanso y nuestros ciclos? Sí, al final la alimentación nos va a ayudar muchísimo, tanto si para mejorar algo puntual, lo que hemos dicho, ¿no?, pues que puntualmente yo noto ciertas alteraciones, como sobre todo si cursamos con alguna alteración, como el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, que ahí sí que vamos a tener unas pautas alimentarias más estrictas o más
dijéramos, vamos a intentar, no sea la palabra estricto, sino vamos a intentar hacer unas pautas un poquito más concretas, ¿vale? En cuanto al control, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que es algo con lo que solemos cursar las mujeres que tienen SOP, y eso que vamos a intentar, ¿no? A nivel tips de alimentación, carbohidratos complejos, vamos a meter pasta integral, pan integral, arroz integral, que el plato que yo me prepare tenga todos los nutrientes, es decir, tenga hidrato, pero tenga la proteína, tenga la grasa, tenga también los vegetales. Luego pues vamos a priorizar la fruta siempre completa por encima de zumos o batidos, y todo eso realmente nos va a ayudar a mejorar la parte de alimentación y también el descanso. O sea, al final es prestarle mucha atención esos días a lo que comemos y hacerlo de forma completa. Exacto. Wow, las mujeres realmente somos un torbellino, un cambio constante. Me gustaría saber, bueno, ya voy a meter algo personal, ya llevamos muchos capítulos y creo que puedo preguntar. Por ejemplo, yo tengo los ovarios poliquísticos. ¿Esto cómo nos puede repercutir en el descanso? ¿Tienes muchos casos? ¿Es algo que es habitual? Vale, pues sí, en realidad hay que diferenciar ovario poliquístico de síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Porque el ovario poliquístico es solo la morfología, ¿vale? Y el síndrome de ovario poliquístico sí que es, que igual en tu caso es SOP, aunque nosotras digamos ovario poliquístico, y el síndrome de ovario poliquístico sí que es algo bastante común, de hecho es la alteración endocrino-metabólica más frecuente en mujeres en edad fértil, o sea que es bastante común. Ya tenía yo varias amigas. Exacto, y ahí sobre ese síndrome, sobre la parte morfológica, ¿no? Si solamente hay morfología, pero no hay otras características, ¿no? Pero sí que lo que hay, sí que es el síndrome, ahí sí que los hábitos van a ser súper importantes. De hecho, el descanso va a ser vital, porque lo que hemos comentado de la resistencia a la insulina aquí cobra mucha importancia, y no solo afecta lo que comemos a la resistencia a la insulina, sino si dormimos mal, también van a haber más picos de glucosa, lo que va a hacer que haya más hiperinsulinemia y nos puede desajustar un poquito más esa parte. O sea que aquí el descanso es súper importante también tenerlo controlado. O sea que esos días es como que tienes que tener ser bastante estricta, ¿no? En tus hábitos, comer saludable, descansar. ¿Qué deberíamos de comer, por ejemplo? Claro, ahí si cursamos con resistencia a la insulina, que la gran mayoría de mujeres que tienen SOP cursan con resistencia a la insulina, lo que tendríamos que intentar es lo que hemos dicho, mantener los niveles de glucosa estables. Claro, para mantener los niveles de glucosa estables, primero, tengo que evitar cosas que me den muchos picos, pues bollerías, zumos, ¿no? Cosas muy ricas en azúcar que me van a dar picos muy altos. Voy a intentar que cuando metamos esos hidratos, que es lo que nos va a aumentar glucosa en sangre, sean complejos, o sea, sean completos, integrales, y luego además que vayan siempre, como yo siempre me gusta decir, acompañados, ¿no? Siempre yo quiero que el plato esté completo. Si yo pongo un poquito de arroz, por ejemplo, vamos a poner unas verduras, vamos a poner también algo de proteína y vamos a poner algo de grasa, pues aceite de oliva virgen extra para cocinar, un poco de aguacate, unas semillas, pero tiene que estar como siempre rodeado del resto de nutrientes. Y para descansar, ¿qué consejo nos darías en esa semana en la que estás pues, con el síndrome premenstrual más alterado de lo normal? Vale, a ver, aquí las mujeres si tienen SOP, como eso lo vamos a tener siempre, es decir, realmente no varía tanto en qué momento del ciclo estemos, esto habría que aplicarlo siempre. Y luego lo que hemos dicho, ¿no? Si hay un síndrome premenstrual que sí que aparece días antes, una semana, incluso puede ser hasta 2 semanitas antes, ahí sí que vamos a intentar todo lo que hemos dicho de trucos de higiene de sueño, aplicarlos todos. O sea, claro, vamos a ir un poco con todo. Ser más constante. A las 8 o 9 máximo estar cenando a lo mejor. Efectivamente, cenar pronto, voy a meter un poquito de alimentos con algo de hidrato por la noche, voy a intentar durante el día que haya alimentos ricos en triptófano, por lo que hemos hecho, pues por ejemplo, puedo cenar un yogur con unas almendritas, por ejemplo, y un poquito de canela Ceilán, por dar una idea. Voy a intentar también, aparte, ¿no?, de lo que hacemos a nivel de alimentación y dejar ese espacio, evitar las pantallas esos días, como ser muy conscientes, no, venga, pues esos días me cojo un libro, en vez de las series, cambio esos días la serie por un libro, por ejemplo, o voy a intentar, ¿no?, pues en el dormitorio ponerme una luz mucho más tenue, mucho más bajita, que no sea ahí un foco, ¿no?, que nos despierte. ¿Y realmente siguiendo todas estas pautas podríamos aliviar el síndrome premenstrual o incluso llegar a regular nuestro ciclo? Pues ahí es verdad que tendríamos que ver qué es lo que lo provoca, porque como al final el síndrome premenstrual, el origen es muy cambiante, sí que es verdad que si mejoramos el sueño, algo vamos a mejorar 100%, porque al final es un pilar fundamental. Ya simplemente porque vamos a tener más energía al día siguiente, vamos a estar mejor. Luego habría que ver, pues, si es un desajuste de estrógenos y progesterona, pues cómo podemos intentar que esa progesterona esté un poquitín más elevada. Exacto, que todo el baile, ¿no?, que todo sea como debe de ser, que todo siga los pasos que toca. Y después de la menstruación también viene un momento de mucha actividad, ¿no? Como que vas al gimnasio y te comes el mundo, estás como...
¿Esto también puede hacer que a lo mejor cuando lleguemos a la cama estemos más activas de lo normal? Pues ahí es cerca de la ovulación, de hecho, después de la menstruación, que ya estamos cerca de la ovulación, estamos a tope. O sea, estamos a tope, lo que tú dices, voy al gimnasio y es que vamos, es una sesión que dices, es que soy Hulk, o sea, puedo con todo, estamos hasta mejor de ánimos, como que estamos, vamos, las hormonas están on fire. Es verdad que ahí podemos, aunque parezca contradictorio por lo que hemos dicho, ¿no? Porque estoy como muy a tope, que vamos a dormir peor, pero no, el pico de estrógenos previo a la ovulación, perdón, sí que parece ser que nos ayuda a dormir mejor, o sea, que ayuda como que el descanso sea más placentero, que dormamos más profundamente. Claro. También me gustaría si puedes compartir alguna experiencia que hayas tenido en clínica y que digas, es que claro, esto se me repite mucho. Vale, pues sí, por ejemplo, hablando del síndrome poliquístico, es algo que se repite bastante, porque como hemos dicho es bastante común, y sí que son mujeres, ¿no?, que cursan pues, con reglas súper irregulares, de Belén, es que igual tengo la regla un mes, luego pasan 50 días hasta que vuelvo a tener la regla, también suele cursar con brotes de acné o con mucho vello, ¿no?, o al revés, o con mucha caída de cabello, de jolín, es que tengo, vamos, es que pierdo mogollón de pelo, esto no es normal. Y eso es súper interesante porque realmente con los hábitos, luego trabajando los 4 pilares, ¿no? El ejercicio, al final también el descanso, gestionando bien el estrés y sobre todo aquí la alimentación cobra un papel importante, es que podemos ver un montón de mejorías, o sea, podemos ver que esos ciclos ya empiezan a regularse, que ese acné pues ya no es un brote tan potente, sino que lo empezamos a controlar un poquito más, también lo que hemos dicho, ¿no? Pues ese dolor, esas molestias, Belén, pues parece que, jolín, ya no me duele tanto la regla o que este ciclo, oye, ni me he enterado, me ha bajado y es que no sabía ni que me iba a venir la regla porque es que no tenía síntomas, no me enteraba. Entonces eso es súper guay porque al final decimos, jo, cómo mejorando, ¿no?, nuestros hábitos y nuestro entorno podemos mejorar al final lo que nos sucede y al final estar mejor calidad de vida, que es lo importante, estar pues lo mejor posible. Vale, y ahora con el estrés que hay, muchas veces tendemos a pegarnos atracones y justo antes de dormir, además. ¿Tú crees que esto puede repercutir a que nos cueste más conciliar el sueño o que incluso el descanso sea pues malo? Claro, a ver, 100% va a influir porque lo que hemos dicho, lo ideal sería cenar 2-3 horas antes. Si yo no es que no ceno 2-3 horas antes, sino que me doy un atracón justo antes de irme a dormir, pues obviamente va a hacer que el descanso sea mucho peor. Pensemos también que cuando hacemos un atracón comemos mucha cantidad de comida sin darnos cuenta, muchas veces hasta que ya hemos terminado de comer y decimos, ostras, me he comido todo eso. Porque vamos súper rápido y casi que no llegamos a sentir que estamos llenos. No sentimos la señal de saciedad, o sea, la señal de saciedad es como que nuestro cuerpo, yo siempre digo que es como que se desconecta, ¿no? Perdemos un poquito el control y no somos conscientes ni de la rapidez con la que comemos, que muchas veces comemos súper rápido y no nos damos cuenta, ni la cantidad. Claro. Y claro, obviamente, si yo como mogollón antes justo de ir a dormir, esto lo voy a notar que voy a estar pesada, voy a estar hinchada, me va a costar conciliar el sueño, o sea, va a ir un poco todo ahí. Y lo que hablábamos, que a lo mejor lo que no te apetece es pegarte el atracón de brócoli, ¿no? Seguramente lo que vas a comer es otra cosa. Exacto, al final normalmente los atracones, alimentos que buscamos son alimentos ultra palatables, es decir, alimentos que tienen como un sabor muy potente, ¿no?, y que generan cierta dopamina al ingerirlos. Normalmente son combinaciones de hidratos y grasa, pues pizzas, bollerías, cositas, ¿no?, papas, cosas que son muy ricas en hidratos, muy ricas en grasas y que tienen, ¿no?, como ese sabor muy potente. Claro. ¿Y esto te lo encuentras más en mujeres o en hombres? Pues es verdad que yo en consulta la parte de los atracones la veo mucho más en mujeres. Las cosas como son, es verdad que lo veo más. Sí que es cierto que algunos hombres también he tenido, ¿no?, con esa problemática, pero generalmente son las mujeres. Igual también por nuestros picos, ¿no?, y cambios hormonales. Al final sí, un poquito yo creo que todo influye, ¿no?, en la parte hormonal, luego también que somos súper diferentes, ¿no?, y que gestionamos las cosas muy distintas, entonces pues bueno, normalmente un poquito buscamos ciertas recompensas. Y también me gustaría que hablásemos sobre mitos, ¿no? Primero, bueno, que las mujeres cuando estamos pues, a punto de menstruar, ¿no?, en esta parte del síndrome premenstrual, tendemos a comer mucho dulce y chocolate. ¿Eso es cierto? Sí, esto puede pasar, o sea, no tiene por qué, porque no a todas las mujeres nos pasa, pero es cierto que por los cambios hormonales que se producen, al final, ¿no?, lo que te dices, justo cuando va a llegar la menstruación y demás, como que nos apetecen cosas dulces, como que nuestro cuerpo busca un poco el dulce, pues de chocolate, o a la que no le gusta el chocolate, pues lo busca a lo mejor de un yogur azucarado, o lo buscamos de algunas maneras, pero sí que es verdad que en algunas mujeres podemos notar que nos apetecen más ese tipo de cositas.
Y también somos diferentes a la hora, esto también es un mito que he escuchado recientemente, de que las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. ¿Esto es cierto? Sí, en realidad sí. Ah, mira. En realidad sí que parece ser lo mismo, al final hay que individualizar, ¿no? Pero que así en general las mujeres necesitamos dormir un poquito más que los hombres. Cada mujer somos de una manera diferente y sí que es verdad que igual pues en los momentos de la menstruación que estamos más incómodas y demás, necesitamos dormir un poquito más, pero porque normalmente el sueño es de peor calidad también. Al final aquí yo creo que en el descanso, ¿no?, tan importante es la cantidad como la calidad. Sí, sí, totalmente. Y hablando de los hombres, ¿cómo les afecta a ellos la testosterona para el momento de dormir? Vale, pues al final la testosterona es verdad que está súper relacionada con la vitalidad y con la energía porque tiene un papel importantísimo a nivel de metabolismo, a nivel de masa muscular. Entonces, es cierto que se ha visto que si dormimos mal, o sea, si los hombres descansan mal o tienen un sueño que no es reparador, la síntesis de testosterona puede disminuir. Y claro, esto obviamente pues, nos va a afectar luego a la vitalidad. Porque la testosterona les da como energía. Exacto, si está bien, obviamente, si hay un déficit porque pues, estamos durmiendo muy mal, ahí vamos a notar ciertos cambios. ¿Y el estrés y el cortisol cómo les afectan? El estrés y el cortisol los afecta a todos, por desgracia, ahí no nos libramos nadie. Es verdad que en los hombres, ¿qué es lo que puede pasar? Si es algo puntual, ¿no? Pues si es que tengo un evento, que tengo una cena, una entrega de un proyecto, al final no tiene más relevancia porque es algo muy momentáneo. Pero si ya yo tengo una situación de estrés que se cronifica en el tiempo y ya vemos que eso es que ya no es cuestión de un día, sino que ya va alargándose, va a hacer que el cortisol aumente, que esté tiempo aumentado. Eso va a repercutir también en la síntesis de testosterona, pero ya no solo eso, sino que pensemos, si yo duermo mal, todo va a ir mal, porque yo descanso mal, me levanto al día siguiente, tengo menos energía para entrenar, también tengo menos energía para, oye, voy a cocinarme un plato saludable, un plato completo, entonces al final si yo estoy cansado, exacto, todos los hábitos se ven repercutidos. Y por lo que también comentabas antes, que si tienes un exceso de cortisol antes de dormir, te va a costar conciliar efectivamente. El sueño. Entonces al final todo al día siguiente va a ir peor porque me cuesta conciliar y encima duermo peor y al día siguiente pues todo va a ir un poco más de, vamos, capa caída, para abajo. Caída. Y las mujeres tal vez somos más conscientes de si tenemos un desequilibrio hormonal, ¿no? Porque al final, pues desde jovencitas estamos expuestas a estos cambios hormonales, pero ellos, ¿cómo pueden darse cuenta de que tienen un cambio hormonal? ¿Cómo pueden decir, uy, estoy desequilibrado? Claro, señales de alerta, ¿no? Cosas que me digan, uy, esto aquí algo pasa. Pues aparte de la fatiga crónica, que sería algo importante, ¿no? Si yo me noto que es que siempre estoy fatigado, que oye, no hay explicación para yo sentirme tan cansado. También cambios de humor, me noto muy irritable, me noto con unos cambios de humor que tampoco entiendo, disminución de la fuerza, por ejemplo, disminución de la masa muscular, cambios bruscos de peso. Todo eso hay que pensar que oye, igual hay algo que tenemos que revisar porque algo se ha desajustado. ¿Y hay algunos hábitos que ellos puedan seguir? Bueno, si sienten este desequilibrio o si ellos están notando que les está costando más dormir, ¿hay algunos hábitos que puedan seguir? Sí, al final si notamos que hay un desajuste hormonal, ¿vale? Algún hombre se nota que dice aquí hay algo que no está bien, los puntos más claves serían lo que hemos dicho, dormir bien, o sea, importantísimo, también ejercicio físico, especialmente ejercicio de fuerza, nos va a ayudar, una correcta gestión del estrés, por lo que hemos hablado del cortisol, pues vamos a intentar gestionarlo de la mejor forma posible y a nivel de alimentación sí que es cierto que mantener una composición corporal saludable, o sea, buena masa muscular respecto a mi peso y un porcentaje graso dentro de los límites saludables, eso también nos va a ayudar al equilibrio hormonal. Y luego, pues, pequeños detalles, ¿no? Vamos a intentar potenciar alimentos ricos en magnesio, como el cacao, como las legumbres, ricos en selenio, como las nueces de Brasil, o ricos en zinc, también es muy importante el zinc en la salud hormonal masculina, que pues en los mariscos, en las legumbres, en las semillas de sésamo vamos a encontrar, vamos a potenciar un poquitín esos alimentos, y la vitamina D, que la vitamina D sí que es importante para todo, pues aquí también, exponernos un poquitín al sol. Vale, exponernos al sol, ahí ya absorberíamos vitamina D. Exacto. Qué interesante, muchísima información. Para alguien que está sintiendo, bueno, tengo un desequilibrio, ¿por dónde le dirías que empiece? Porque, claro, me has dicho, pues, de deporte, descansar, comer, un consejo así que muy básico que cualquier persona pueda seguir. A lo mejor escuchándonos se dan cuenta de que, pues, igual tienen algún desajuste. Claro, yo aquí diría empezar por uno de los pilares que hemos comentado, cada uno. Yo lo que aconsejaría es que empezara por lo que le resultara más sencillo. Es decir, al final yo en consulta siempre hablo mucho de la importancia de los pilares para la salud hormonal, pero para la salud en general. El ejercicio, tanto movimiento como ejercicio, de qué tan importante es movernos, yo en mi día a día estar activa, como también luego hacer sesiones de ejercicio, especialmente hay ejercicio de fuerza.
El descanso, dormir suficiente, 8 horas y que sea un descanso reparador, un sueño de calidad. También hacer una buena gestión de estrés y ansiedad y sobre todo a nivel de alimentación, ¿no? Realizar una alimentación que esté equilibrada en proteína, en grasa, en hidratos, para lo que cada uno, ¿no?, necesitamos según nuestras características. Asegurar también que la base sean productos vegetales, frutas, verduras, legumbres. Y aquí lo que tienes, pues eso, ¿no? ¿Qué me es más fácil? ¿Empezar por controlar la parte del estrés? ¿Empezar por controlar la parte de lo que hemos hablado, de mejorar un poquito mis hábitos alimentarios? Pues por ahí. Vale, porque hemos hablado en ciertos momentos de ciertos alimentos más concretos para las mujeres, más concretos para los hombres, pero a nivel general, a una persona que a lo mejor no tiene tanta conciencia de qué comer o dónde está el triptófano o cosas técnicas, ¿me puedes decir algunos alimentos que digas, mira, es que con esto vas a facilitar el sueño? Vale, pues para facilitar el sueño, lo que hemos dicho, sobre todo ahí potenciaríamos alimentos ricos en triptófano, pero para hacerlo fácil, almendras, semillas, pipas, las aves, vale, pollo, pavo. También vamos a intentar reducir, porque no solo es meter, sino también reducir lo que es estimulante, el té, el café, el chocolate, que aunque sea un porcentaje alto de cacao, 90% cacao, tiene cierto efecto estimulante, nos puede afectar. Introducir una pequeña cantidad de hidratos también en la cena parece ser que nos puede ayudar a inducir el descanso, pues meter fruta de postre o meter un poquito de quinoa, por ejemplo, algo de pan integral. Es que a veces dicen, ¿no? Pues si estás que quieres bajar peso, no pongas carbohidratos, pero en este caso podría ayuda ser a sentar. interesante, exacto, podría ser interesante, luego habría que valorar. Y ya no solo también qué comemos, sino cuándo lo comemos. Súper importante para lo que hemos dicho, ¿no? Para dormir bien, intentar cenar 2-3 horas antes de irnos a dormir, porque eso realmente nos va a ayudar a que la digestión ya esté realizada, no esté en proceso, que estemos más ligeras, y eso también de cara a la calidad del sueño, pues oye, fenomenal. Fenomenal. Y hábitos, porque han venido diferentes invitados y me gusta como preguntarles a cada uno, pues, ¿qué hábitos recomiendas para tener una buena higiene de sueño, para irte a dormir? ¿Cuál es el último proceso que seguirías? Vale, pues yo lo que hemos dicho, intentar cenar pronto y hacer una cena completa, ¿no?, adecuada ya a cada uno, pero ahí también lo que haría sería evitar pantallas, por lo que hemos hablado de la melatonina, entonces intentar pues leer un libro o hacer otras cosas, o si tengo que utilizar pantallas, porque pues mi trabajo a lo mejor tengo que estar hasta súper tarde trabajando, intentar poner pues esa luz más naranjita, no tan azulita. Eso, por ejemplo, podría ser bastante útil, pero eso, leer un libro, o sea, cositas que nos desconecten también a nivel mental y a nivel de pantallas, de luz, oscuridad a tope. Yo creo que es algo que repetimos una y otra vez, las pantallas y lo del el que todos estamos estresados, y al final creo que son las dos claves fundamentales que no nos están dejando dormir a día de hoy. Total, yo creo que son las dos cosas que más a nivel general más nos están afectando. Qué bien, pues ha sido un súper placer, muchísima información yo creo. Vamos a pasar a una sección que me gusta mucho, que son las preguntas ping-pong. No sé si quieres alguna cosa añadirnos, contar algo, alguna experiencia. No, yo creo que lo que hemos dicho, yo creo que es bastante completo para que puedan empezar, ¿no?, a aplicar y a introducir ciertas cositas de cara a mejorar nuestra salud hormonal, y sobre todo yo sí que insistiría en, si vemos que algo no va bien y por mucho que intentemos, ¿no?, aplicar los tips que hemos dado hoy, no, buscar ayuda, pedir ayuda, que al final es lo más importante, pedir ayuda para intentar estar lo mejor posible. Pues sí, eso en todos los ámbitos yo creo. Bueno, pues vamos a pasar a una sección que me gusta mucho, que son las preguntas ping-pong, y así te podemos conocer un poquito más. ¿Tienes alguna rutina antes de dormir? Sí, pijama, skincare y infusión. ¿Y a qué hora te cuestas y a qué hora te levantas? Intento irme a dormir sobre las 11 más o menos y levantarme sobre las 7. Muy bien. ¿Qué te quita el sueño? Las preocupaciones, tanto personales como proyectos, ¿no?, laborales y demás, todo lo que me genera un poquito ahí de estrés a mí me quita el sueño. Te desequilibra, ¿no? Sí. ¿Y te gusta hacer la siesta? No. ¿No? Eres la primera invitada que me dice que no. No me gusta nada hacer la siesta porque es que no me sienta bien. O sea, me levanto de mala leche, la verdad. Sí. ¿Y qué haces durante esas horas de siesta que todo el mundo está durmiendo? Trabajar, hacer cosas, pero yo la siesta muy rara vez la duermo. Qué productiva, me gusta, me gusta. ¿Y sueles recordar lo que sueñas? Generalmente no, y si lo recuerdo, por desgracia, son las pesadillas. Ya, es que o esas sea, se quedan, que ahí mal. Mejor entonces que no. ¿Y qué haces cuando no puedes dormir? Respirar. Trato de, si no puedo dormir y estoy en la cama, respirar conscientemente y pensar en algo que me dé tranquilidad o en algo a lo mejor que tengo que hacer, ¿no?, y empezar como a organizarme un poco en la mente. A mí eso me ayuda a relajarme.
La verdad que lo de respirar nos lo dicen constantemente también los invitados. ¿Tienes alguna técnica en concreto que utilices? Pues yo depende, a veces simplemente lo que hago es como respirar muy profundamente, ¿no? Es de cojo mucho aire, suelto mucho aire, a veces también hago una respiración que es 4-7-8, ¿no? Inhalas en 4, aguantas 7, exhalas en 8, un poco según el día voy a ir tratando de respirar, concentrarme en eso, al final poner el foco en la respiración. Es venir al presente, vamos. Exacto. Y del 1 al 10, ¿cómo crees que es de importante el uso de un buen colchón para tu descanso? Un 10, al final tenemos que estar cómodas para dormir bien, me parece súper importante la comodidad, o sea que un 10. Son muchas horas. Exacto. Y más en nosotras. Efectivamente, más en las mujeres. Pues Belén, ya lo tenemos, muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado un capítulo súper interesante, además como tal vez desconocido para mucha gente. Sí, yo creo que hemos descubierto cosas que a lo mejor no nos planteábamos y que igual ahora dejamos a la gente ahí un poco pensativa. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Belén, muchísimas gracias por ayudarnos a entender que las hormonas dirigen literalmente nuestro descanso y bueno, a veces nuestra vida. Nos queda una idea clara. No se trata de dormir más, sino de dormir mejor. Y eso pasa también por cuidar nuestro cuerpo. Esperemos que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, felices sueños.